La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hay algunos artículos o títulos de la Constitución que son famosos. El título 8º, el artículo 2º, el 20. Hubo una época en que se habló mucho del 155, ¿se acuerdan? Uno puede casi medir lo que le pasa a este país según el artículo del que se hable en cada momento. Ahora, por ejemplo, se habla mucho del 47, que es el que dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Ayer supimos que ha vuelto a subir el precio de la vivienda, sobre todo la vivienda de segunda mano. Es como una emancipación oculta, porque al final es como, vale, yo si estoy compartiendo piso con otras 3 chicas, estoy emancipada supuestamente porque no vivo con mis padres, pero en realidad no es una emancipación real, porque si pudiese, pues me compraría un piso y viviría sola. Más de la mitad de mi sueldo, lo que estoy dejándome simplemente en piso, porque estamos hablando de piso, garaje, luz, agua... Esta semana hemos leído que más de la mitad de los inquilinos de Madrid o de Barcelona entran en pobreza severa una vez han pagado su alquiler. En el preámbulo, la Constitución habla de asegurar una digna calidad de vida y un orden económico y social justo. Eso es lo que se votó hace hoy 46 años, y como en este país se discute tantas veces sobre quién es más constitucionalista, algunos días no está de más recordar qué es exactamente lo que dice la Constitución. Hola, buenos días. Hoy es día festivo porque hoy se celebra el aniversario de aquel acuerdo político con la pregunta en realidad de cuántas cosas se han roto ya en la política, acostumbrada a hablar con decibelios muy altos y esta vez además todavía con la conmoción de lo que pasó en Valencia el 29 de octubre. Ayer fue allí, a Valencia, Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del PP, para llevar a Carlos Mazón este mensaje de apoyo del PP, de su partido, al presidente de la Generalitat. Yo quiero decirte, Carlos, que cuentas con el respaldo del Grupo Parlamentario Popular y del Partido Popular de España para todo lo que sea necesario de aquí en adelante para contribuir a la reconstrucción de Valencia, que tiene 2 ejes. En primer lugar, recuperar plenamente la normalidad, restaurar todas las infraestructuras afectadas, pero también hay otra vertiente, y es conseguir entre todos que lo que ha sucedido no vuelva a suceder jamás. Después de haber pedido al gobierno que apartase a Carlos Mazón del mando de la emergencia, el Partido Popular cierra ahora filas con Mazón. Preguntaron al portavoz del PP sobre la alerta, si no se envió demasiado tarde aquel día 29 de octubre, sobre la comida de Carlos Mazón aquel día 29 de octubre y lo que todavía no se sabe de aquella jornada. Pero Tellado centró su respuesta en el gobierno y la centró de esta manera que ahora van a escuchar. Yo no tengo ninguna duda que el gobierno de España actuó mal y actuó de mala fe, que quiso dejar sola a la Generalitat Valenciana ante una catástrofe de dimensiones que no tenían precedentes y que ahí tenemos lamentablemente las consecuencias. El portavoz parlamentario del Partido Popular, desde Valencia, arropa a Mazón y dice del gobierno que actuó con mala fe, que quiso dejar sola a la Generalitat. La nueva vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Agesen, estuvo anoche en Hora 25, asegura que con una alerta roja ya se podían haber tomado medidas. De hecho, algunas instituciones las tomaron. Trabajamos de forma diligente con expertos, con profesionales desde la ciencia que merecen el máximo respeto, ¿no? Cuando tienes un aviso rojo que dice algo tan importante como alerta meteorológica extrema, creo que es un mensaje contundente. Es que Miguel Tellado fue el encargado ayer de hacer otro anuncio. Creo que es francamente lamentable que nos vayamos a enfrentar a esta reunión en la que me temo que Ángel Víctor Torres acudirá con las manos vacías. Explicó que no iba a haber acuerdo con el gobierno para la reubicación de los menores migrantes, que es lo que están pidiendo Canarias o Ceuta, que estaban también en esa reunión que acabó como empezó. El PP advierte de que bloqueará el pacto a menos que el gobierno asuma la estrategia de su partido en ese asunto en inmigración. Nicolás Castellano. El Partido Popular torpedea cualquier acuerdo sobre el artículo 35 de la Ley de Extranjería diciendo que el Gobierno no apoya y no apuesta por nuevas fórmulas. Eso que el documento que aportan en la negociación los ministerios es el mismo firmado por el presidente de Canarias, donde gobierna el PP, con Coalición Canaria, y por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Lo cierto es que Tellado... Lamentablemente no hay ningún acuerdo, no hemos podido alcanzar ningún acuerdo porque hoy el Gobierno no ha traído ninguna propuesta. Lo único que sabemos es que no acepta el marco
del Partido Popular. El presidente canario se marchó visiblemente molesto sin hacer declaraciones a los medios y el presidente ceutí del Partido Popular está frustrado con el resultado de la negociación que no avanza. Frustrado, creemos que es necesaria la modificación del artículo 35 de la ley, creemos que es necesario asumir que el fenómeno de la migración afectante a los menores es un asunto que concierne más que compete a toda España. Para la ministra de Infancia, lo más preocupante de este PP que no quiere negociar de ninguna manera una solución a los menores y a convertir en automático el traslado una vez que se superen el 150% de las plazas de acogida en las regiones de la frontera sur, es que este PP, dice Sira Rego, está contaminado de Vox. Muy preocupante el asumir la agenda ultra de Vox en determinados aspectos. La intención del gobierno canario es llevar una propuesta propia, diferente, la próxima semana a la conferencia de presidentes. Presidentes autonómicos que van a tener ocasión de verse antes, hoy mismo, este mediodía, en el Congreso, en el acto de aniversario, el tradicional acto que se celebra por la Constitución. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Con un evidente clima de distanciamiento, sea por la reubicación de los menores, de la que ahora nos hablaba Nico, o sea también por los casos de corrupción. Sí, a pesar de que los partidos llegan a este aniversario de la Constitución tras haber resuelto asuntos importantes como la renovación del Poder Judicial o la reforma del artículo 49, el clima de distanciamiento en este año se ha hecho más grande todavía. Sánchez y Feijóo llevan, que sepamos, un año sin mantener un encuentro o una conversación en privado, y tanto PSOE como PP admiten que esa posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo en materia de financiación o inmigración es nula. Los populares no quieren moverse de la estrategia de mostrar a un gobierno al que ven acorralado por la corrupción o inestable por la falta de apoyo de sus socios. Han asumido que su única actividad de gobierno va a ser resistir y refugiarse de la justicia. Y para eso van a utilizar en su defensa todas las instituciones del Estado. A los amigos la amnistía y a los enemigos la Fiscalía. Madrid se ha convertido en el epicentro de un modelo de la peor política. La política de la corrupción, la política de la crispación, la política del insulto, la política del bulo, la política de la mentira. El ministro Óscar López, que justificaba la presentación de su candidatura a liderar el PSOE en la Comunidad de Madrid para combatir precisamente, decía, la política sucia que representa Díaz Ayuso. Ayuso con la que hoy, por cierto, va a coincidir en esos actos del Congreso a los que por primera vez en 15 años vuelve un presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Un año llevan sin hablarse, que se sepa, Sánchez y Feijóo. Guille, gracias. Hasta luego. Sobre la corrupción. Ayer habló Víctor de Aldama en declaraciones a la W Radio de Colombia. Recordó que todavía tiene que declarar ante el Supremo, pero de momento admite que él, Víctor de Aldama, no tiene pruebas contra Santos Cerdán, a quien llegó a acusar de haber cobrado 15.000 euros. Y dice también que es probable que Pedro Sánchez no supiera que existía una trama en torno a Koldo García. Miguel Ángel Campos. Aldama insistió en la veracidad de la supuesta trama de adjudicaciones amañadas en transportes durante la etapa de Ábalos a cambio de comisiones ilícitas. No aportó nuevas pruebas o indicios, pero lanzó en todo momento una advertencia. El próximo 16 de diciembre aún debe declarar ante el Supremo y falta por analizar información que guardaba en sus dispositivos incautados por la justicia. Aldama manifestó que se decidió a confesar al sentirse maltratado por Ábalos y Koldo, quienes recorrieron los platós donde le negaron, y respecto al resto de personas a las que mencionó durante su declaración judicial, manifestó que no tiene la certeza de que el presidente del gobierno conociera la supuesta corrupción de Ábalos. Yo no sé si el presidente, porque no tengo la certeza de si el presidente lo sabía. Me resulta, y es personal mi apreciación, y me resulta muy difícil que un señor que hablaba 7 veces al día con el señor Ábalos y que se contaban todo, no supiera algo. Me resulta muy difícil. Aldama también dijo que no tiene pruebas del supuesto pago de 15.000 euros a Santos Cerdán. Respecto a Ángel Víctor Torres o Begoña Gómez, de nuevo recordó que próximamente debe declarar ante el Supremo. Por último, Aldama dijo que representantes del gobierno, cuya identidad no desveló, intentaron alcanzar un pacto de no agresión con él, que no fructificó. En general, lo que dice Aldama es mentira con alguna verdad. Es lo que dice José Luis Ábalos en una conversación con él que publica esta mañana Sergio, el diario El País. Para que una historia sea creíble, siempre tienes que poner algo de verdad, cuenta Ábalos, que asegura también que puede desmontar las acusaciones que el empresario hizo contra él porque no existieron pagos en efectivo. Dice no conocer a Carmen Pano, la empresaria que contó que había entregado 90.000 euros en Ferraz, y critica al juez instructor por dejar en libertad a Aldama. Necesitaban la acusación que hace para el ruido mediático, afirma Ábalos, que se siente víctima de una operación contra Sánchez que le ha dejado a él, dice, indefenso.
Sobre la filtración del correo del novio de Ayuso, en el que reconocía fraude fiscal y por el que ha acabado imputado el fiscal general del Estado, la Fiscalía de Madrid asegura que más de 500 personas tuvieron acceso a ese mail. Es la versión que da la Fiscalía. Recordarán que el informe de la UCO de la Guardia Civil, en cambio, señalaba al fiscal general como quien tuvo un papel preeminente, decían, en esta filtración. Pedro Jiménez. El Supremo envía a Plaza de Castilla la filtración del informe de la UCO en la causa abierta contra el fiscal general y la fiscal jefe de Madrid por desmentir un bulo. El alto tribunal aprecia indicios de delito, tal y como denunciaron los investigados, que también han cargado contra el último informe de la Guardia Civil. Consideran que acusar al Ministerio Público de revelar el correo que desmontaba el bulo del equipo de Miguel Ángel Rodríguez, ese de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso, carece de fundamento, y que el documento de la Policía Judicial contiene hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias. En este sentido, recuerdan el dictamen de la número 2 de la Fiscalía de Madrid, que obra en la causa y que concluye que más de 500 personas tuvieron acceso al expediente y a la denuncia que se formuló contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por fraude fiscal, antes de que se publicara en prensa. Viernes de tiempo estable antes de que las temperaturas empiecen a bajar, y mucho desde mañana, Jordi. Hoy será la última jornada de temperaturas tan altas para las fechas. A partir de mañana, descenso en todo el país, significativo el domingo. Y hoy, con alternancia de sol y nubes, suavidad durante la tarde, lluvia en el Cantábrico y en los Pirineos. Mañana los chubascos se intensificarán en Galicia, el Cantábrico, los Pirineos, y a medida que se acerque la noche en el sistema ibérico, también el sistema central. Y cuidado, porque la nieve caerá en todas las cotas de estos sistemas montañosos. Nevada que será intensa y persistente. Hasta el lunes al mediodía seguirá nevando en muchos momentos. En el conjunto del país, lo que más notaremos mañana será un descenso de temperaturas ya generalizado el domingo, además con viento fuerte del norte, especialmente intenso en la mitad este de la península y en Baleares. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Pues eso, que el mandato no se ha acabado y lo ejercerá plenamente hasta el final, que es 2027. Este fue el mensaje que anoche Emmanuel Macron dirigió a los franceses, sin autocrítica, con una idea central, de hecho, es la de que él se va a quedar. Sitúa a la oposición fuera del sistema. Hoy mismo va a seguir Macron las negociaciones para intentar nombrar a un nuevo primer ministro entre las filas conservadoras. Va a hablar con ellos, también hoy con los socialistas. París, Vicent Satalla. Con semblante serio y crispado, Macron se mostró muy beligerante contra los partidos que apoyaron la moción de censura y les atribuyó todas las responsabilidades. Él dijo que no tenía intención de asumir ninguna y acusó a esos partidos de crear el desorden a las puertas de Navidad. Una serie de razones que le llevaron a calificar de frente antirrepublicano a quienes hicieron caer a Michel Barnier. La extrema derecha y la extrema izquierda se unieron en un frente antirrepublicano, y porque fuerzas que aún ayer gobernaban en Francia escogieron ayudarlos, añadió Macron en referencia a los socialistas que forman parte del nuevo Frente Popular de Izquierdas y que él considera al servicio de los insumisos de Mélenchon. Es por lo que nombraré en los próximos días un primer ministro. Le encargaré formar un gobierno de interés general que represente todas las fuerzas políticas de un arco de gobierno que pueda participar en él o que se comprometa a no censurarlo, recalco. Por ello, este viernes convoca a los líderes de su campo político, de la derecha tradicional e incluso de los socialistas. Y para los que exigen su dimisión, declaró: el mandato que me confiáis democráticamente es un mandato de 5 años y yo lo ejerceré plenamente hasta su fin. Francia es uno de los países que se opone precisamente al acuerdo comercial de Europa con los países de América Latina, el Mercosur. Bruselas busca ser decisiva antes de que Donald Trump imponga sus reglas y ante la pujanza de China. Se trata de que Europa no pierda su lugar en el mundo, al menos en el comercio mundial. Y en Corea... El líder del Partido Conservador, el mismo al que pertenece el presidente, ha asegurado esta noche que ese presidente quería detenerle a él y al portavoz de la oposición cuando declaró la ley marcial, y que tiene pruebas de su intención. Bastaría con que 8 diputados conservadores se unieran a la oposición para acabar con el gobierno del presidente surcoreano en la moción de censura a la que se enfrenta, según está previsto, mañana. Y en Estados Unidos, a poco más de un mes y medio para que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, la tensión política sigue creciendo. Ayer mismo lo volvimos a comprobar cuando el director del Servicio Secreto y un congresista republicano se enzarzaron a gritos durante una audiencia pública en el Capitolio de Washington. Pero a gritos vaya literalmente. Literalmente, una audiencia que pretendía examinar la respuesta del Servicio Secreto a los intentos de asesinato de este pasado verano contra el que era entonces candidato republicano y hoy es presidente electo, Donald Trump. Who is usually at an event like this closest to the
Un interrogatorio que discurría con relativa normalidad hasta que el congresista republicano Pat Fallon empezó a sugerir que el director interino de la agencia actuó con afán de protagonismo, dejando al descubierto a Trump, a Biden y a Kamala Harris durante la última conmemoración de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. Yo estuve en la zona cero, entre las cenizas del Wall Street del World Trade Center, respondía la gente. Ese agente que vio cómo el congresista empezó a espetarle que eso no es lo que le había preguntado, y a partir de ahí se produjo cerca de un minuto de gritos y llamadas al orden por parte del presidente de la comisión, en una muestra más de la división, de la polarización que ha calado en Estados Unidos, que, como dices, se prepara ya para la vuelta de Donald Trump al poder. 8:10. Detenido en Valencia un capitán de la Guardia Civil por su implicación en una trama dedicada al narcotráfico en el puerto de esa ciudad, uno de los más importantes de España. De hecho, fue el responsable de la Oficina de Investigación Fiscal del puerto durante una década. El caso es que la policía llegó a registrar con excavadoras el chalet que tenía este capitán detenido. Adrián Sánchez, buen día. Buen día. El arrestado era teniente de la Guardia Civil, responsable de la unidad antidroga del puerto de Valencia hasta el pasado mes de mayo, cuando ascendió a capitán y estaba pendiente de destino. Ha sido detenido en el marco de la investigación de una trama que habría introducido 1 tonelada de cocaína en el puerto de Valencia, que es además una de las principales vías de entrada de droga en el país. Los investigadores han registrado con excavadoras y georradar su chalet en Valencia y también su piso en la capital y sus taquillas en la comandancia de la Guardia Civil. La investigación continúa abierta. Se le atribuyen delitos de tráfico de drogas, cohecho, blanqueo, organización criminal y omisión del deber de perseguir delito. Está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial. Y el sector del turismo dice que la ocupación para este puente es alta, aunque, como siempre, depende de los destinos. Eso sí, un poco más baja porque el puente es más corto que el año pasado. Eduardo Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La ocupación supera, por ejemplo, el 85% en Benidorm, el 78% en Madrid y el 74% en Sevilla. Pero pese a estos datos, la agencia de viajes Destinia estima que las reservas han caído un 5% porque es un puente más corto que el del año pasado y se están desplazando a las Navidades. Además, según sus cálculos, y por primera vez desde la pandemia, el precio medio por persona y noche ha bajado un 7%. Aún así, el sector espera que el 2024 vuelva a ser de récord. Juan Molas es el presidente de la Mesa de Turismo. Unas cifras muy buenas, ¿no? Una facturación por encima de los 200.000 millones de euros. AENA opera más de 20.000 vuelos desde ayer hasta el domingo y el comparador Kayak estima que los trayectos nacionales saldrán un 12% más baratos que hace un año. En la red ferroviaria, Adif prevé que se muevan 5.600 trenes de alta velocidad y larga y media distancia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.